Hola, ¿qué tal jóvenes? Buen día. Vamos a trabajar hoy con el tema de semejanzas, la parte uno. En el caso de semejanza, su concepto nos dice que dos figuras son semejantes y cumplen con dos condiciones. La primera de ellas, vamos a hacer un pequeño acercamiento, la primera de ellas nos dice que todos sus ángulos correspondientes deben ser exactamente iguales, ¿vale? Sus ángulos correspondientes. Y además, sus lados homólogos son proporcionales, los lados homólogos. Es decir, cuando realizamos divisiones entre ellos, entre esos lados, el resultado siempre será el mismo. Un ejemplo de figuras semejantes podrían ser los siguientes dos triángulos. Aunque figuras semejantes se aplica para todos, pentágonos, cuadrados, rectángulos, etc. Pero los más comunes son triángulos. En este caso, ¿cómo identifico yo que esas dos figuras son semejantes? Primero que nada, debo de checar la primera condición. Todos sus ángulos correspondientes son iguales. Por ejemplo, los ángulos que tienen una pequeña marquita, que están así, todos esos dos ángulos aquí valen 30 y aquí valen 30. Ahora, los que tienen doble marca, aquí tienen 20, aquí tienen 20. Y finalmente, los que tienen una triple marca, son estos, valen 130 y 130. Cumplió la primera condición. Todos los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, ya pasó la primera prueba. Segunda prueba, sus lados homólogos son proporcionales, es decir, si yo divido esos lados entre los de un triángulo entre el otro, voy a obtener las mismas divisiones. Vamos a verificarlo. Por ejemplo aquí, ¿qué son lados homólogos? Si observan por la forma que tienen los triángulos, este lado es el correspondiente o el homólogo con este. Este lado, su homólogo es el de 30. Y este lado, su homólogo es el de 36, por la forma en que están ubicados. Aquí los dos triángulos están en la misma posición, pero si los giran, si los invierten, entonces pueden guiarse de los ángulos. El ángulo de 130 y 30 son los que están relacionados con el lado de 10. Tendrían que buscar el de 130 y 30 y buscar, en este caso, es el lado de 20, los que son homólogos. ¿Cómo verifico que son proporcionales? Son proporcionales si hago divisiones entre ellos y obtengo lo mismo. Por ejemplo, yo voy a hacer divisiones de derecha a izquierda, del triángulo rosado al triángulo azul. La primera pareja de homólogos son 20 y 10. La segunda pareja de homólogos son 30 con 15. Y la tercera pareja de homólogos son 36 con 18. Así que únicamente toca hacer las divisiones. 20 entre 10 es 2, 30 entre 15 es 2 y 36 entre 18 es 2. Como observan, obtuvimos el mismo resultado. Por lo tanto, los lados homólogos, sus divisiones son correspondientes, son iguales, son proporcionales esos dos lados. Por lo tanto, podemos decir que los triángulos son semejantes. El simbolito de semejanza es así, como lo que lleva la letra ñ en la parte de arriba. Y así leemos que el triángulo ABC, que son las esquinas ABC, es semejante al triángulo A', es ese simbolito que tiene aquí, B', C'. Son semejantes. Como dijimos hace un momento, son triángulos semejantes, así que hay una razón o un numerito que me ayuda a saber si son semejantes o no. Ese numerito ya lo calculamos. Sin embargo, para obtener la razón de semejanza es muy sencillo. Solo tienen que hacer la división de los lados de la copia entre los lados del original. Es lo más usual, los de la copia entre el original. Y como estos obtienen el mismo resultado, a ese resultado se le conoce como razón de semejanza. Por ejemplo, en el caso anterior, si tomamos que este es el original, normalmente el original tiene las letras A, B, C, las copias son las que tienen ese simbolito de A', B' y C'. Para diferenciarlos, este es original y este es copia. Por lo tanto, mi razón de semejanza era hacer las divisiones. En este caso era 20 entre 10
y nosotros vimos que eso daba 2. También estaba 30 entre 15, que da 2, y 36 entre 18, que daba 2. Por lo tanto, la razón de semejanza es 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que del triángulo 1, todas las medidas se multiplicaron por 2 para obtener otro triángulo con el doble de tamaño. La razón de semejanza no necesariamente es un número mayor a 1. A veces puede ser una razón de semejanza más chica. Por ejemplo, decir multipliqué por 0.3, que sea el número. ¿Y qué va a pasar? Que la copia va a ser mucho más pequeñita. Ahora, para el caso de semejanza, checar las condiciones de que todos los ángulos sean iguales y que los lados correspondientes sean iguales puede llegar a ser tardado y a veces imposible cuando no nos dan todas las medidas. Para ello existe algo llamado criterios de semejanza. Los criterios de semejanza son reglas un poquito más directas y con menos datos que me ayudan a saber si los triángulos son semejantes. Existen 3 criterios para ello. El primero es, imagínense un triángulo en el que solo les dieron las medidas de los lados y no les dieron los ángulos. Entonces podemos utilizar el criterio LLL. Es decir, solo verificar que sus lados sean proporcionales. Y eso es sencillo. La proporcionalidad se checa con divisiones. En este caso, decido dividir de derecha a izquierda, de la copia hacia el original, y son las divisiones que hicimos previamente. 20 entre 10 da exactamente lo mismo que 30 entre 15, exactamente lo mismo que 36 entre 18, y ese resultado es 2. Como todas son iguales, podemos decir entonces que los triángulos son semejantes. Ahora, otro criterio. Vamos a suponer que en otro triángulo solo nos dieron un lado, un ángulo y otro lado. Y muy importante, 2 de sus lados deben ser proporcionales y el ángulo entre ellos. Por eso el criterio se escribe con la A en la parte central. Solo es válido si de los 2 lados proporcionales tomamos el ángulo que está justo en medio de ellos. Aquí vamos a checar el ejemplo. Del triángulo azul me dieron la medida de 10 y de 18. Y el ángulo en medio vale 30. Del triángulo rosado me dieron la medida de 20 y de 36. Y el ángulo en medio también vale 30. ¿Cumple las condiciones? Pues para empezar, los ángulos son igualitos. Ya cumplió la primera. Ahora solamente tengo que checar la proporcionalidad, que en este caso sería dividir 20 entre 10, este lado entre este, me da exactamente lo mismo que dividir 36 entre 18. 36 entre 18 da 2. Esos dos lados son proporcionales, entonces cumplió la siguiente condición. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Finalmente está el criterio ALA, que se puede resumir simplemente como AA, porque solo basta con checar 2 de sus ángulos, aunque en algunos casos unos autores mencionan también el lado correspondiente, pero realmente solo con los 2 ángulos es más que suficiente. Si ustedes tienen en un par de triángulos únicamente 2 de sus lados, 2 de sus ángulos, perdón, con que garanticen que esos 2 son igualitos, entonces ya tienen que los triángulos son semejantes. Esos son nuestros criterios de semejanza. Espero que esta parte les haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.